Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Sandra Tapia, tu psicóloga, así que hoy hablaremos de un tema que se llama duelos. Bienvenidos. Bien, pues como ya lo mencioné hace unos instantes, nuestro tema de hoy tiene que ver con la importancia de superar los duelos. En este momento que estamos teniendo cambios tan inesperados, tan vertiginosos, incluso dolorosos, es importante que hablemos del duelo. Y el duelo precisamente es un sinónimo de dolor, pero también es una reacción emotiva normal del ser humano ante la pérdida de algo o de alguien. De tal manera que son una serie de reacciones emotivas personales derivadas precisamente de esa separación. Ahora bien, el superar el duelo habla precisamente de encontrar el propósito a esa pérdida, a esa experiencia, a ese dolor que se ha vivido. Hay una frase que dice, si ya te ha tocado llorar, pues entonces haz que valga la pena ese sufrimiento y conviértelo en aprendizaje. La misma situación y la misma aplicación tiene para ir superando los duelos. El manejo del duelo es aceptar la pérdida, pero también es aceptar una nueva realidad, que definitivamente nos lleva a una trascendencia en la cual vamos a tener nuevos objetivos, nuevos valores, pero sobre todo un estado de realización mental en donde ubicaremos mejor nuestras metas, nuestras prioridades hacia cosas más relevantes e importantes. Definitivamente la pérdida es un proceso de superación y además de reconectarnos con nosotros mismos para poder crecer, para poder revalorar y para poder considerar nuevas metas, nuevos objetivos, nuevos proyectos y, por qué no, nuevas etapas. No implica para nada una sensación de culpa el poder sentirnos bien o el poder ir aceptando y sobre todo viviendo sin la persona amada o sin ese objeto o situación que perdimos. El hecho de que nosotros pasemos durante este proceso es muy importante porque entonces nos va a implicar una aceptación, pero sobre todo una valorización de lo que la persona o el objeto o la situación aportó a nuestras vidas. Incluso puede ser una manera de dignificar la imagen y la importancia que le damos a la persona amada o al proceso que tuvimos, dándole como ese valor, esa importancia, es decir, quedándonos con sus enseñanzas, con su sabiduría, con lo que nos aportó y de esta manera no solamente quedándonos con ellas, sino además aplicándolas y replicándolas constantemente como una forma de darle veneración y tributo a aquel ser tan preciado y adorado que estuvo cerca de nosotros. De tal manera que entonces, insisto, no hay por qué sentir culpa en el momento en que podamos sentirnos un poquito más relajados y sobre todo el poder aceptar esta separación. El duelo, como ya lo mencioné, es un proceso que tiene diferentes etapas y la inicial pues siempre es la negación, desde esa etapa de no creer que está pasando, de pensar e incluso evadir dicha realidad, hasta después ir sintiendo tristeza, ira, nuevamente regresar a una frustración, a un enojo, hasta que por fin alcancemos la tan anhelada aceptación. Es importante aclarar que llegar a la aceptación no significa que estamos de acuerdo con lo que pasó. Esto es muy común que se confunda, sino todo lo contrario. Significa que estamos en una nueva realidad y una realidad permanente de que la persona ya no estará físicamente junto a nosotros, pero al final de todo este sufrimiento aceptamos esta situación. Las personas que experimentan un duelo se dice que es un proceso tan doloroso y tan fuerte como si viviéramos un gran terremoto y este terremoto nos sacudiera desde nuestros cimientos. Pero también es una verdad el hecho de que solamente si no amáramos nos evitaríamos ese dolor de sufrir. Entonces es mucho mejor amar y crecer a través de los duelos para permitirnos disfrutar cada día de la mejor manera. No necesariamente todos los días vienen envueltos en un gran lazo, pero no dejan de ser un gran regalo. Además, hay una frase que dice, la muerte está tan segura de su triunfo que nos da toda una vida de ventaja. Aquí la enseñanza de esta frase es aprovechemos esa ventaja que tenemos, aprovechemos y disfrutemos cada instante de vida con nuestros seres queridos para que cuando se llegue en ese proceso de separación, nuestra aceptación sea cada vez más llena de espiritualidad, pero sobre todo de entender
nuevas realidades. Bien, y ahora para finalizar vamos con las técnicas y estrategias que sugiero. El primer punto es que cuando estés en un proceso de duelo, date esa oportunidad de sentir, de experimentar, pero sobre todo de conectar con ese dolor y con ese sufrimiento. Segundo punto, es muy importante, de acuerdo a lo que estuvimos comentando, que aceptes una nueva realidad sin esa persona amada, sin ese ser querido, pero también en esa nueva realidad entender que hay un crecimiento espiritual. Tercer aspecto, una vez que tú llegas a esa etapa de aceptación, te das cuenta que de esa gran capacidad que tienes para afrontar el dolor, pero también de esa oportunidad de tener un pensamiento cada vez más flexible. Cuarto aspecto, la verdad es que lo único que tenemos real es el hoy, así que no nos queda otra que disfrutarlo. Quinto y último, retomando este punto anterior, definitivamente disfruta cada instante de vida. Pues espero que estos consejos les sean útiles como una manera de afrontar estas condiciones tan reales, tan cotidianas y sobre todo certezas que tenemos en nuestra vida. Un abrazo, cuídense mucho.